A grabar la clase del día jueves 20 de agosto para séptimo A, ¿ya? Y vamos a partir con un momento, con ciertas formalidades. Bien, bueno, ustedes ya además tienen claro, ¿cierto? Que tenemos que, y por esto cumplo rápidamente, que cuidar el tema de la seguridad, ¿cierto? Cada uno es responsable de cómo entrega los datos, ¿cierto? Y que esta situación no ocurra, sobre todo que hay gente que tiene mucho tiempo y parece que tienen muchas ganas de expresar cosas o hacer algo con el ocio, ¿cierto? Con el tiempo libre. Entonces, nosotros ya hemos estado, o ustedes además deben tener claro que han existido ciertos inconvenientes, así que hay determinados protocolos que nosotros debemos cumplir. En este sentido, agradezco bastante, y yo lo estoy bastante claro con respecto a los apellidos, el tema de la cámara. Yo ya me di mis explicaciones por qué no las tengo, así que, y por lo menos en el caso de ustedes también, ustedes se lo han comunicado a su profesor jefe los motivos de por qué no tienen la cámara y cosas por el estilo, que eso ya también, como dije, puede que ocurra. Así que eso. Entonces, como dijimos ya, la cámara tiene que estar encendida, ¿cierto? Y tiene que ser así durante la clase. Eh, Podrían reintegrarse a la clase, ¿cierto? Pero es importante que tengan su nombre, como parece aquí. Y si ocurre algún tipo de inconveniente, yo voy a cortar la clase de inmediato, ¿ya? Y bueno, y las claves es responsabilidad de cada estudiante, y eso es importante que quede claro, y por lo menos ya le agradezco desde ya, ¿cierto?, que puedan cumplir aquello, ¿ya? En lo, en lo que habíamos quedado, ¿cierto? Y ahora pasando ya al tema de la clase en sí, nosotros ya desde hace mucho tiempo, porque entre medio nosotros tuvimos esa famosa pausa pedagógica, ¿cierto? Esa, a manera de vacaciones de invierno, y nos quedamos con algunas cosas, y que yo por lo menos ya no había estado con ustedes para poder ya definir, ya ir definiendo. Yo había quedado, ¿cierto? Había mostrado una serie de autorretratos, una serie de autorretratos, eh, incluso de un mismo autor, diversos autorretratos. Es lo que estábamos abordando. Por ejemplo, el caso de Vincent Van Gogh, ¿cierto? Vimos que tiene diferentes maneras de interpretarse. Hablamos del caso de Frida Kahlo en su momento. Eh, Esto es un poco la presentación que hice. Nosotros separamos el tema de los autorretratos en dos tandas, ¿ya? En dos secciones, en dos grandes presentaciones, porque claro, recuerden que en el arte, por ejemplo, y bueno, y como otros quehaceres o otras actividades humanas, pero en este caso en el arte, por ejemplo, las imágenes también es una información súper importante, no necesariamente las cosas aparecen escritas, ¿ya? Entonces, las imágenes tienen esa capacidad también de informar, de comunicar, de establecer un nexo en la persona que está observando, ¿ya? Entonces, por eso hago una muestra muy extensa de diferentes maneras de interpretar el rostro, y en este caso de cómo los artistas han interpretado su rostro y lo han o hecho una copia casi exacta, otras reinterpretaciones, ¿cierto? Y aquí estamos hablando en este caso principalmente de la pintura, porque también está el tema de la fotografía, pero en este caso nosotros estamos hablando de la pintura. Incluso en escultura también se puede llamar una especie de autorretrato, pero en este caso nosotros puntualizamos el caso de la pintura, ¿ya? Que un poco ayuda a buscar o reconocer su propio camino, ¿vale? Su personal camino. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué? Porque insisto nuevamente que cada persona, cuando uno le solicita que haga su propio autorretrato, como que tiene en la mente y no puede sacar, ¿cierto?, de su mente que tiene que hacer una copia fiel, exacta, idéntica de sí mismo. Y tampoco va por ese camino, ¿ya? Y por lo menos lo que ustedes han visto y lo que tenemos aquí presente es un poco así, ¿ya? Vimos el tema de Picasso en distintas etapas de su vida, ¿cierto? Y diferentes maneras que él tenía de interpretarse, y aquí también estamos hablando de autorretrato, ¿ya? Y ven
Picasso siendo un artista tremendo, teniendo la capacidad de pintar muy cercano a algo muy realista, ¿cierto? Él se interpreta de esta manera. Entonces, o de esta manera. Y vemos que todos, igual seguimos hablando del autorretrato. ¿Ya? Entonces, puede ser figurativo, puede ser más abstracto, puede parecerse a lo real, o puede no, o puede integrar elementos que están ahí presentes en el rostro. Puedo jugar con los colores, a los colores le puedo dar una intención, si quiero transmitir alegría, si quiero transmitir tristeza, si quiero transmitir tranquilidad, si quiero transmitir fiesta, también hay elementos que yo puedo integrar en una obra. ¿Ya? Y ahí hablo de obra y no simplemente de dibujarse, ¿verdad? Dibujarse, como la gente, por ahí escuché, nos tenemos que dibujar, claro, es un poco eso, pero no tanto tampoco. Y ahí que tiene uno a Picasso, y bueno, Picasso no luce así, ni tampoco así, ni mucho menos así, ¿ya? Así era Picasso, y si pueden ver, no necesariamente está buscando hacerse una copia de sí mismo, ¿ya? De interpretarse, buscar un camino que comunique, ¿ya? Y aquí también yo les mostré que, por ejemplo, con 15 años pintaba así, a los 25 pintaba así, y a los 90 se quiso pintar así, ¿ya? No, para que ustedes vayan tomando en consideración aquello, ¿ya? Eh, También tenemos, ¿cierto? No sé, puede ser que de repente las personas tengan esa intencionalidad de pintarse de manera muy realista, pero también es un camino, ¿ya? Espero que lo entiendan, que es un camino, es una decisión también, y esa decisión es súper personal, ¿ya? Por eso en el mundo del arte, bueno, y se da, pueden tomar referencia, pero por ejemplo, difiere mucho con el respecto a las pruebas de otras asignaturas, porque probablemente aquí no se puede dar tanto a la copia. ¿No? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Bueno, pero cada uno tendrá su propia y personal manera de interpretarse. ¿Ya? Como el caso de Tamara de Lémpica, ¿cierto? Y si se fijan la mirada, una mujer como fría, ¿cierto? Como distante. Entonces, bueno, todos los elementos que rodean a este autorretrato. ¿Ya? Este vehículo, ¿cierto? También tiene, que le da un poco también el nombre a la obra. ¿Ya? Tenemos el caso de Chagall, ¿cierto? Y vuelvo a repetir, estoy haciendo un pequeño raconto después del largo tiempo que no nos encontramos. ¿Ya? Yo le hice esta es la segunda parte, vimos el caso de Malevich también. Si la gente buscó elementos o trabajos de Malevich, se han encontrado que veía solamente o principalmente geometrías, pero también tiene autorretratos. Vimos el caso de Matisse, ¿cierto? Eh, y el caso también de Otto Dix, que como les decía, para mí es un artista que a mí me gusta bastante, la obra que tiene. Lo descubrí, ya está bastante viejo, yo lo descubrí bastante viejo, y nada, sus obras tienen un peso tremendo, ¿cierto? Por la situación que tuve que experimentar, y probablemente no es muy conocido, ¿cierto? Masivamente conocido, pero los y las invito para que puedan ver sus obras, grabados, pinturas, etc. Y si por ahí pueden leer su vida un poco también, le va a dar mayor sentido a su trabajo. Y nada, y vemos que, por ejemplo, Otto Dix, si era capaz de pintar así, bueno, también se interpretaba así, o así, o así, ¿ya? O así. ¿Ya? Entonces, como yo le decía, es un poco la decisión de cada quien, ¿ya? Aquí tenemos también otro autorretrato, y vemos el caso también de algo más cercano, este es del año 2014, y este es un trabajo de Rosel Bru, eh, el trabajo de Claudia Coca, ¿cierto? Y que, bueno, esta obra un poco toma como referencia a un determinado estilo pictórico o de pintura que se desarrolló, ¿cierto? O que se ha desarrollado en esta parte del mundo, ¿cierto? Digo, el mundo de los Andes, ¿ya? Y ella lo instala o le da una nueva interpretación y con rasgos súper latinoamericanos, ¿cierto? Que es un poco que lo hace bastante especial este trabajo o la propuesta que este artista hace, ¿ya? Tomar estos rasgos, ¿cierto? E instalarlo en una pintura con características que no doy más pistas porque cada uno supuestamente tenía que elegir una obra, ¿ya?
Entonces, habíamos quedado, ¿ya? En que cada uno y cada una debía seleccionar uno de los autorretratos vistos en clases. En las presentaciones 1 y 2, ¿ya? Esta es la parte 2, ¿cierto? Pero ya la habíamos visto. Eh, y lo único que debían haber hecho, ¿cierto? Era buscar la información. ¿Por qué ahí coloqué únicamente buscar información? Porque eh, entre medio ocurrió lo de de esta pausa pedagógica, ¿cierto? Este receso, y claro, no les iba a estar pidiendo el trabajo, si todos estábamos como en la misma línea, estar pidiendo un trabajo en aquella época, o en ese momento, en ese instante. Y luego vino las situaciones que ya por todos y todas conocidas, y nada, ahora vamos a hacer algo con esta información, no es que esta información quede en el aire y hoy día vamos a zanjar aquello para no ir atrasándonos en las actividades o los elementos que me gustaría que ustedes conocieran, ¿cierto? O manejaran, o yo igual siento contribuir un poco en el desarrollo, el conocimiento de las personas. Es un poco por ahí va mi idea en el ámbito de la educación. Así que estos elementos es como que si ustedes lo mandaran a hacer una ficha, una lámina o como un estudio de determinado elemento, como ocurre en biología o como en Basami cuando es chico, que me mandaran a hacer fichas de palabras, ¿cierto? Y esto es lo mismo, es un poco lo mismo, pero tiene un doble juego. Cada uno y cada una va a elegir o eligió, ¿cierto? Su autorretrato o la obra que quiso investigar por determinados elementos, porque le gustó el color, ¿cierto? Porque llama la atención la historia de la persona y así. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con esta información? Es hacer una ficha, ¿ya? Y qué tiene que aparecer en esto? El autor, el año de la obra, o sea, el autor, la persona que hizo el autorretrato, el año en que fue elaborado, la técnica que utilizó para pintar esta obra. Y aquí esto es fundamental porque aquí uno puede ir descubriendo, ¿cierto?, que los soportes están relacionados al elemento que utilizó para pintar, ¿cierto? Y también uno después empieza a investigar de qué trata esa técnica, ¿ya? Van a ver, por ejemplo, cómo predomina el acrílico, o perdón, el óleo, y luego el acrílico, y después las técnicas mixtas, o puede ser un grabado, y así, ¿ya? Eh, Otro tema importante que deben colocar es el contexto personal y cultural en el cual el artista desarrolla la obra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el tema del contexto de una obra? Porque le da sentido y es como, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que investigar la escultura o la figura humana en Grecia, por ejemplo, ¿por qué era esa interpretación? O, por ejemplo, podríamos ver la presencia de la figura humana en determinadas culturas precolombinas. ¿Por qué, cierto? Y le da sentido también porque la trabajan de determinada forma, ¿cierto? Y que difiere mucho, por ejemplo, cuando hablamos de Grecia, o por ejemplo, si vemos las ilustraciones o dibujos que aparecían en determinados grabados, ¿cierto? Que acompañaban a determinados textos, y así, ¿ya? Entonces, tienen un contexto la obra o los trabajos visuales, y que le da sentido. Y y los motivos que según tú, y esto es un tema más, más personal, ¿cierto? Eh, eh, Motivos que según tú, perdón, según tu apreciación, llevaron al artista a representarse de determinada manera. ¿Ya? ¿Por qué crees, por ejemplo, que se pintó así? ¿Por qué utilizó esta técnica? ¿Por qué lo hizo en ese formato y no en otro? ¿Vale? Y no sé por qué Picasso se pintó así, o Van Gogh se pintó así, o Frida Kahlo se pintó así, o se pintó de esa manera. Y es un poco lo que, había que hacer, y con eso era lo que hay que hacer con la información. ¿Ya? Em, Me siguen, ¿cierto? Sí, no, tal vez.
más o menos. Sí, ¿Estamos claros con aquello, no? sí, Sí, ¿no? Más o menos, tal vez. ¿Alguna duda con respecto a aquello? Lo que estábamos hablando, ¿no? no, Ya. Bien, bien. Entonces, vamos a hablar de fechas, ¿ya? Vamos a hablar de fechas. Un momento que voy a sumar a no, a un compañero, compañera. Y de fechas y formatos, porque yo por lo menos con el séptimo B voy un pelo más, un poco más adelante, pero vamos a tratar de ir acercándonos, ¿ya? Entonces nosotros estamos en estos objetivos. Les digo desde ya que en esta situación que estamos experimentando como sociedad, ¿cierto? Se ha determinado que vamos a priorizar determinados objetivos. Y estos son los objetivos que estamos trabajando nosotros, ¿ya? Y que por lo menos ya lo habíamos trabajado desde hace un rato atrás. Entonces, nosotros habíamos quedado con esto y con esa información, ¿cierto? Tenían que realizar una lámina como la siguiente, o sea, con la información que ya se les solicitó, ¿cierto? Y que las presentaciones también están en Leadme, que la pueden revisar, y también están grabadas, así que, y si los pueden revisar también están en YouTube, ¿cierto? Tienen que hacer una lámina como la que aquí aparece, ¿ya? Un momento. Un momento. Entonces, esta lámina, ¿cierto? Integran el cuadro o el autorretrato que ustedes seleccionaron. Bajo esa imagen tienen que colocar el autor o autora, el año, la técnica y la información que les solicite como una manera de ficha. Entonces, tienes que hacer una lámina, ¿cierto? Como esta, y la puedes realizar, ¿cierto? En formato Word o de manera manual, ¿ya? Y por favor, exportar en PDF o convertir en JPG. ¿Saben sobre eso? Si me dicen que sí, que no, no entendemos súper claro porque después la gente igual me termina viendo las cosas en Word. Y después el asunto más o se menos. configura y cosas así. ¿Saben eso, el tema de convertir los documentos de Word? Sí. ¿Quién dijo que sí? Yo, Agustina Paredes. ¿Ya? ¿Es la única persona que sabe, cierto? ¿O el resto no sabe? No, yo no sé, pero mi tía sí vio al frente. Sí, miren, a ver, Yo sí sé. aquí voy a hacerlo, tratar de hacerlo súper sintético. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos que se puede. Vamos que se puede, a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver que sí se puede. Ah, sí, sí se puede. Momento. Voy a dejar stop. Momento. Voy a hacerlo aquí. Voy a bajar esto. Ya. Un momento, que quiero mostrarle una cosa. Ahora sí. Ahora sí. Wow. Sí, ahora ven esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se Sí. ve algo? Sí, creo que sí. Sale una Depende de I, quién. ¿No? un corazón y algo que dice PDF, ¿no? Sí, Sí. Ya, perfecto. Miren, yo había hablado un rato, o sea, no un rato atrás, o sea, un tiempo atrás con algunos docentes, o he escuchado a algunos docentes decir que
es importante que usted vaya manejando determinados, ustedes como estudiantes, porque probablemente ustedes saben, muchos de ustedes o muchas de ustedes saben un poquito más que sus propios padres, abuelos, tíos o la persona con las que viven. Entonces es importante ir acercándose con esto porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación que estamos experimentando y estos elementos tienen que ver con el envío de información, ¿cierto? Con el envío de evidencia en todas las áreas. O sea, me pasa que veo eso. Entonces, esto les va a ayudar bastante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene un Word, es como cuando le piden hacer una prueba en lápiz pasta o en grafito, ¿cierto? Cuando las pruebas son en grafito, cabe, ¿cierto? O te llama la atención que tú puedes borrar y cambiar la respuesta. No sé si pasa eso, les pasaba entonces, la profesora o el profesor decía, ya, no, la respuesta es lápiz pasta. Entonces, supuestamente eso no se puede borrar y no se puede cambiar. ¿Ya? Entonces, al convertir tú, por ejemplo, tu trabajo de Word a PDF o de Word a JPG, que es como una imagen, como si sacara una fotografía, supuestamente ahí tú no puedes cambiar lo que contiene tu archivo. ¿Ya? Entonces, esto le puede servir para distintas actividades que les toca a ustedes como estudiantes. Entonces, es sumamente fácil, lo ocupan muchas personas, y lo único que tienen que hacer es hacer su archivo cuando hacen el trabajo en Word, lo hacen, suben en esta plataforma, suben el archivo y lo convierten, fin, y después lo envían a la persona que se lo está pidiendo. En este caso, en un caso particular, le estoy pidiendo yo un trabajo que venga con una evidencia en JPG o en PDF, ¿ya? Y mira, ahí está, lo pueden encontrar y es súper fácil y súper amigable y lo ocupa muchas personas y está bien, súper bien, ¿ya? Bien, entonces estábamos en esto y miren, entonces pueden enviar esa lámina o esa ficha, ¿cierto? Si lo quieren entender de esa manera, la pueden hacer de manera en Word o lo hacen de manera manual, no sé más o menos ahí cómo se manejan ustedes con aquello, y lo exportan a PDF o JPG, en esos formatos. Esos son los formatos que tienen que enviar. Y entonces lo envían por LIRMI hasta el 26 del 8. Bruno levantó la mano. Cuénteme. Profe, Dígame. ¿podría repetir lo que dijo? Porque tengo vecinos los cuales están gritando, son cabros chicos los cuales están gritando, y, y aparte tengo un vecino el cual está como con una sierra y no escuché nada. Ya. Bueno, yo tengo el problema que tengo un perro que lo sacan de vez en cuando los vecinos y parece que los estuvieran asesinando todos los días. Así que creo entender. Bueno, Bruno, lo que tienes que hacer es con la información que pedí tiempo atrás, que fue esta, y que lo mostré hace un rato atrás, y que está aquí también en esta presentación, y que también está en Learning, ¿ya? Vienen a hacer una ficha como esta, ¿ya? Y esta ficha la tienes que realizar o en Word, que es esa herramienta que todos utilizan o tienen en su computador, la mayoría, yo no lo tengo, pero la mayoría lo tiene, y luego tienen que exportar este documento, o si se lo hacen de manera manual, tienen que sacarle una foto, y lo envían en estos formatos, en PDF o JPG, que JPG hablamos de una imagen, ¿ya? Que en caso que saca una foto. Y en caso de Word, lo exporta en PDF. Y tienen que enviar esta evidencia de esto por LIRMI hasta el 26 del 8. ¿Ya? Esto quiere decir la semana que viene. ¿Ya? Alan, te escucho. Profesor, el Dígame. autorretrato, ¿lo sé puede ser del autor de Carlos Juana? Ahí cada uno y cada una elegirá el trabajo que más le gustó, ¿ya? El que más le llamó la atención, o si encuentra otro, bienvenido sea. Así que, nada, cada uno sabrá lo que le gusta. Y eso después le puede servir para el trabajo que viene. Bruno Muñoz, que está levantando la mano. Bruno, te escucho. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? No. No, Ya. profe, no, profe, no, profe, la Ya. tenía levantada. Ya.
Entonces, resumiendo, resumiendo. Entonces nosotros ya presentamos el tema del autorretrato. Hicimos una presentación en 2 tandas de diferentes trabajos de diferentes artistas. ¿Ya? Eso estamos claros, ya se explicó, ¿sí? Son en dos secciones. De esa muestra, ustedes seleccionaban una obra y tienen que hacer un estudio, que es la que tienen que presentar el 28 del 8, o sea, la semana que viene. Y ahora nos vamos a encaminar en esto. Entonces, si se fijan bien, tiene un orden lógico hacia dónde vamos encaminados. Y no es simplemente, tenemos que hacer un dibujo de nosotros. No es tan así, ¿ya? No es tan así. Entonces, la idea es que vamos avanzando y tratar de generar una obra personal, ¿ya? Donde ojalá se vea que, bueno, hicieron algo con la información que tienen en su mente, ¿ya? Que eso sería lo ideal, ¿ya? Entonces, en términos súper sintéticos, el autorretrato es una imagen, una pintura, una fotografía hecha por la persona, por alguien, o por ella misma en realidad, ¿cierto? Y el ejercicio del autorretrato requiere de un espejo y una intención, ¿cierto? El artista se observa, se analiza detenidamente y todo ello lo traduce en una imagen pintada o dibujada sobre un soporte, ¿ya? Pero no solamente nos muestra la forma de su rostro y los elementos que la componen con mayor o menor fidelidad, ¿cierto? Ya hablamos sobre eso. Hay gente que se quiere hacer igual y hay gente que no necesariamente se busca ser igual. Intencionalmente busca no parecerse algunas veces. Entonces hay algo más. Y ese algo más aporta mucha información sobre circunstancias externas y referidas a la vida interior del propio artista. Entonces, tomando como referencia uno de los artistas vistos en clases, deben realizar un autorretrato utilizando la técnica del collage. ¿Ya? Ojo, la técnica del collage. Y es un tema que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Vamos a hablar de la técnica. Ya hablamos del autorretrato y hoy día vamos a hablar de la técnica, que es importante para que ustedes vayan conociendo de dónde proviene, por qué su importancia, quiénes fueron los primeros, y aquí vamos a encontrar con algunos nombres conocidos. Y puedes utilizar revistas, caricaturas, paisajes, fotos, recortes que se relacionen con tus intereses individuales, ¿ya? Como el caso, por ejemplo, de deportes, etcétera, etcétera. Puedes realizar, ¿cierto?, tu rostro o cuerpo completo, realizando alguna actividad o no, ¿ya? No es necesario, cuando se hable de autorretrato, que se tiene que hacer una foto carnet, ¿ya? No es necesariamente que hagan una imagen desde de los hombros hacia arriba, puede ser cuerpo completo, alejados o sentados, ¿cierto?, o haciendo algo. Entonces, para que se vaya entendiendo que les apuesto, y me ha pasado un montón de veces, que cuando vemos el tema del autorretrato, la mayoría de las personas se hace desde los hombros hacia arriba. Y no es necesariamente eso. O mirando de frente. También se puede hacer de perfil, de medio costado, así. Ya es decisión personal. Este trabajo, y dadas las circunstancias, y como obviamente, ¿por qué también trabajamos el tema del collage? Porque también, ¿cierto? Estamos en una situación donde no podemos estar pidiendo otros materiales, ¿cierto? Porque no sabemos, ¿cierto?, la realidad de cada familia. Y esto lo hace súper justo, porque claro, incluso puede hacer collage, y aquí lo van a ver, con, no sé, con el papel craft que viene en la bolsa del pan, si quisiera hacer, o con trozos de diario, o papeles de colores que ahí han sobrado, ¿cierto? O elementos que hayan quedado, no sé, de papeles de envoltorio y así, ¿ya? Entonces, y el formato, ¿cierto? La obra la puede hacer en una hoja A4. Ojo, también está lo que se conoce como el collage digital, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, en vez de estar recortando imágenes en papel, lo que tienes que hacer es recortar imágenes en tu computador y estar pegándolas uniéndolas unos a otros, y también estás trabajando el tema del collage. Entonces, para que sepan, alguna persona, pero aquí tengo que moverme en el sentido de que cómo andan con aquello, ¿cierto? Manejar determinados programas para hacer collage digital. He estado revisando
Y hay aplicaciones, y que probablemente en el próximo caso podríamos hablar sobre aquello, aplicaciones para el teléfono donde tú puedes hacer tu collage. Y también hay aplicaciones en líneas donde tú puedes hacer un collage digital. ¿Ya? Así que, nada, si alguien quiere o desea, Nelson Román, ¿sí? Ya, bueno, si alguien desea desarrollarlo en ese formato, me lo pregunta por Lirmi y nada, también lo puede hacer. Y este trabajo, ¿cierto? Lo tienen que desarrollar en una hoja A4, que es la hoja de fotocopia, ¿ya? Para que vean. Aquí está la medida, 21 centímetros por 29,7. Ni siquiera estoy viendo una hoja de blog, ¿ya? Pensando que, por ejemplo, algunas personas no tienen blog. Y aquí, por ejemplo, en Valparaíso, no todas las librerías están abiertas, no sé, con el tema de la cuarentena, entonces yo me tengo que situar en todas las problemas que puedan tener, ¿ya? Así que no hay justificación que valga para la persona que diga que no tengo los materiales. Recuerden que las necesidades, ¿cierto? Han sido un motor importante en el desarrollo de objetos en nuestra especie humana, ¿cierto? Hemos buscado soluciones a un montón de cosas. Y vamos a abordar el tema del collage, ¿ya? Ahora nos vamos a hablar del collage porque me parece demasiado ligera o ligero, ¿cierto? Cuando se habla de esta técnica. Y es una técnica súper importante que tiene toda una historia, todo un significado, y ha tenido personas que han dedicado su arte o sus habilidades en este camino que se conoce como collage. Entonces, para que vean que el collage no es solamente picar papeles, ¿cierto? O echar chayas, ¿cierto? En un papel, o echar cola fría y tirarle papel encima, ¿ya? Un poco de historia, ¿cierto? En cuanto, por ejemplo, el collage es un cuadrado compuesto de diferentes trozos de materiales pegados sobre la superficie, puesto que coller o collage significa en francés pegar, ¿cierto? Los materiales más usados suelen ser planos, ¿ya? Usualmente pueden ser planos, como telas, cartón, papel, fotografías, recortes de periódicos, trozos de plástico, etcétera. Aunque también se pueden adherir al cuadro elementos más voluminosos, como prendas, cajas, objetos metálicos. También es frecuente que el collage se combine con otras técnicas de dibujo, y aquí, por ejemplo, pueden utilizar lo que se conoce como técnicas mixtas. O sea, si usted sabe dibujar, ¿cierto? Le gusta dibujar y quiere colocar dibujo en su trabajo y papel, bien, puede hacerlo, ¿ya? O acuarela, ¿cierto? O tiene plumones y quiere combinar técnicas, lo puede hacer, ¿ya? Entonces, que quede claro, importante, lo bueno que esto queda grabado, y como queda grabado, lo dije, y lo puede revisar, y ahí está, ¿cierto? Dentro de términos amplios, ¿cierto? Puede utilizar, yo he visto trabajos de collage con cartas, con vinilos. También he visto collage, ¿cierto? Con estas panties también, con trozos de tela y así, o con volumen, con trozos de caja y así. Y, por ejemplo, uno de los precursores del collage, ¿cierto? Uno de los primeros en la historia del arte, ¿cierto? ¿Ya? O más conocido, si que se puede decir así, fue Pablo Picasso. Pablo Picasso comenzó a trabajar esta técnica del collage, ¿ya? Y claro, después derivó que en otros movimientos artísticos también lo utilizaron, y de ahí se abrió un camino completo de lo que es el collage. Por ejemplo, aquí hablamos de, realizado en 1912, este cuadro marca el proceso del cubismo, el inicio del empleo del collage, ¿ya? ¿Saben lo que es el cubismo? No, ¿No? ¿Catalina Mateluna? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿O se fue? Bien. Silencio otorga. Yo creo tener una idea. A ver, cuénteme. ¿Es donde se pinta como en cuadritos? De cierta forma,
Sí, ya. Tenemos ahí un poco la presencia de lo geométrico, puede ser así, ¿ya? No es tan así, pero puede servir como una referencia. Pero, ¿saben cuándo se comienza a dar lo que es el cubismo? Espero, Leonardo Mesa, ¿sabe? ¿Cuándo se desarrolla el cubismo, por ejemplo? ¿Sí? ¿No? ¿Leonardo? No. Bien. Me lo temía. ¿Ven? Qué importante la comunicación, porque yo perfectamente hubiese pasado de largo aquello y me pasó con otro curso, ¿ya? Me pasó con otro curso, así que igual le preguntaba. Porque hay que situar la técnica. Porque yo decía que el tema del contexto es fundamental para que un poco sepamos la historia de esta técnica, ¿ya? Entonces Picasso pegó sobre el lienzo oval un trozo de hule cuyo estampado simulaba el trenzado de una rejilla de asiento que está acá. Más seguro alguien debe tener una silla que tenga esta rejilla, ¿cierto? Pegó este trozo de hule. El efecto de engaño visual introducido por el hule que simula, perdón, una rejilla, como por los papeles estampados con vetas de madera, ¿ya? Eh, que Braque y Picasso emplearon después abundantemente los papercolors, es nuevo en el repertorio cubista, ¿ya? ¿Y qué hablamos de cubista? ¿Ya? Y esto es importante porque, a un momento, porque todos estos movimientos artísticos, ¿cierto? Comienzan a surgir por allá, ¿cierto? Al inicio del siglo XX, ¿ya? Son distintos, por decirlo de manera muy simple, eh, grupos de artistas que se unen por intereses comunes, o por maneras de interpretar el arte, o por su especial forma de comprender el arte, ¿ya? Entonces, había un grupo, ¿cierto?, en el inicio del siglo XX, que se denominaba o se le reconoce como cubistas, ¿ya? Y su principal precursor es Pablo Picasso, ¿ya? Y se reconoce, por ejemplo, una de sus principales obras, o inicial, ¿cierto?, son las Señoritas de Aviñón, ¿ya? Que inspirada por la escultura africana y por la pintura de Paul Cézanne, muestra una nueva forma de ver el arte, rompiendo con los sistemas tradicionales de representación y como tendencia da pie a las demás vanguardias europeas del siglo XX. ¿Y qué tipo de hecho ocurre, señorita Ana Belén Campos, en el inicio del siglo XX o en la primera mitad del siglo XX? ¿Qué hechos tremendos ocurren y que no podemos evadir? Am, Cuénteme, ¿qué cosa? Por ahí podría ser algo tan como la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿ya? Algo tan pequeño como aquello. no sé. Es tremendo, ¿cierto? Lo que ocurre ahí. Entonces, el inicio del siglo XX, bueno, hay una serie de cambios, una serie de avances, hay un tema todo con el cine, un avance en la fotografía y así. Entonces, y ocurre una serie de cambios también en el mundo del arte y como que estos jóvenes en aquella época, como que se van en contra de la academia. Entonces fueron como revolucionarios del arte y su camino, ¿cierto? Influyeron en diferentes eh, aristas y el arte explotó. ¡Pum! Y hubo una serie de elementos que antes no eran artísticos y pasan a ser arte y así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como aquí decía, ¿cierto? Que hay
que el cubismo, ¿cierto? Es el trabajo realizado por los cubistas, ¿cierto? Da pie para también el inicio de nuevas vanguardias o nuevos caminos. Hablamos de vanguardias artísticas, ¿ya? Porque también hay vanguardias en la literatura, la escritura y en ese camino. Entonces su trabajo junto a los de otros autores como George Braque, ¿cierto? Juan Gris, dará lugar al desarrollo del estilo. En este desaparece la perspectiva tradicional y priman las figuras geométricas, tal como hace un rato atrás lo había dicho su compañera, cuando decía que aparecen cubitos, ¿cierto? Puede pasar por ahí, ¿ya? Es uno de los elementos. Las líneas, las superficies a la hora de representar la naturaleza, y aparece una nueva perspectiva múltiple que consiste en la multiplicidad de puntos de vista de un objeto. Imagínense, estoy hablando del collage y me pasé al momento surrealista, perdón, al cubista, y claro, porque fue esta agrupación que un poco empezó con el tema del collage. Y claro, no le puedo hablar de cubista si no sabían quiénes eran los cubistas, entonces tengo que abordar el tema por distintos caminos. Entonces, esta obra es la que da solución aquí, que son las señoritas de Aviñón. Y ojo, grábense bien esto, cuando dice acá que, a ver, en este texto, que es inspirada por la escultura africana. ¿Ya? Que esta obra inspirada en la escultura africana. Porque probablemente, no probablemente, va a ser así, vamos a abordar temas relacionados con aquello, de cómo, por ejemplo, se interpreta o se reinterpreta en distintas culturas, distintas épocas, en diferentes tiempos, por ejemplo, la figura humana. ¿Ya? Y este caso, por ejemplo, cómo este arte africano influye en el arte. ¿Ya? Y bueno, por ahí la gente puede decir, bueno, ni se parecen a personas, pero probablemente por ahí va la gracia, ¿ya? Probablemente por ahí va el camino. Por ejemplo, ¿por qué le hacía la pregunta a su compañera, ¿cierto? A la señorita Ana, ¿por qué le hacía la pregunta con respecto a la guerra? ¿Ya? Porque, por ejemplo, entre medio de estas dos guerras, que al final podía ser una, pero son grandes guerras, ocurre el bombardeo de Guernica, ¿ya? Que se da en el contexto de la Guerra Civil Española. Imagínense, vuelvo a decir, quiero hablar del collage, pero tengo que obligar, como por obligación, a hablar del cubismo, ¿ya? Entonces, para que sepan. Y entonces, este es un gran mural, ¿cierto? Y que es una respuesta como el rechazo a la guerra. Y se puede entender esta obra como un tríptico, para que más o menos comprendan el formato de esta obra, de este niño aquí, para que vean el tamaño, o sea, para que tengan una idea. Y bueno, este bombardeo fue terrible y Picasso no quedó, no pasó por alto aquello, y realiza una obra en base a lo ahí ocurrido, y todos estos elementos tienen que ver, ¿cierto?, con esta historia. Y bueno, todos estos elementos que aparecen tienen un significado, así que los y las invito para que puedan revisar esta tremenda obra, y si se fijan bien, esto estaban hablando de los cubistas, ¿cierto? Y también, por ejemplo, bueno, el cubismo también tiene distintas etapas, ¿ya? Es importante saber que tiene distintos años o distintas tendencias, pero etapas, ¿ya? Y, por ejemplo, vemos en un mismo perfil los ojos, ¿cierto? Como todos los elementos expuestos hacia nosotros, ¿ya? Y nada, ya les invito. Entonces, volvemos al tema del collage. Entonces, el origen de la técnica, tú que hablas del cubismo, el origen de la técnica se encuentra en los papercolles de los cubistas, que ya hablamos de los cubistas, que consistían en simples trozos de papel con un color plano que se adherían a los cuadros para aumentar los efectos de color absoluto. El desarrollo del collage se debe a los cubistas, siendo atribuido el primer collage de la historia, imagínense, de la historia, a Picasso. Y ya de Picasso vimos el autorretrato, vimos esta gran obra, ¿cierto? El Guernica, vimos el tema del cubismo, ¿cierto? Y esta técnica tuvo mucho éxito entre los surrealistas y dadaístas. Y... a ver... Danae, ¿me escucha?
Danae Gutiérrez, o se fue a hacer otra cosa, ¿sí? ¿No? Tal vez, quizás. O Marina, ¿cómo estás? ¿También se fue o se quedó ahí? Bueno, silencio otorga, parece. O no le llega el volumen. ¿Y Fátima? ¿Tampoco? Profesor, yo, Marina, es que a mí, yo estoy en el campo, entonces aquí llega mal la señal. Marina, te escucho súper bajito, pero si lo subiera un poquito el volumen, estaría pero feliz. De hecho, voy a subir Por mi, eso mi es que volumen. yo estoy en el Ahí campo, sí. o sea, no estoy en mi casa, entonces me llega mala la señal. Se escucha Ah, ok, cortado a pero cada rato, por ahora eso. te escucho, pero perfecto. Perfecto. Te escucho perfecto ahora. Oiga, solamente una pregunta. ¿Has escuchado hablar de los surrealistas? Marina, Creo que sí, sí, pero ya, se me olvidó. ya. Lo mismo, ¿cierto? Un momento, está pasando el gas por afuera. El camión del gas, obviamente. Ahora ya pasó. Y nada, y volvemos al tema que, por ejemplo, si da el pie a los cubistas, los surrealistas, los dadaístas también comenzaron a trabajar bastante el tema del collage. ¿Ya? Imagínense, y con eso nos alejamos de la idea de pegar papelitos simplemente. Hay toda una historia detrás de la técnica. Eso es lo re interesante. Y que ese movimiento surrealista, y hablamos de otro movimiento, y que también, y si se fijan los años, hablamos que se desarrolló entre 1920 y 1930 en Francia, y se caracterizó por reunir artistas visuales, escritores, poetas, cineastas que crearon en torno a lo irracional y lo onírico, como los sueños, ¿ya? Y lo incongruente. Es como cuando uno sueña algo, ¿cierto? Y está en un lugar, o está en otro, o está con gente que no está, o que no conoce, y así, ¿cierto? Es como cuando uno sueña, ¿ya? Hay gente que sueña volando, ¿cierto? Saltando, estando en lugares que nunca ha estado y así, ¿ya? Entonces se consiguió, y alguien, o sea, estos artistas, llevaron un poco aquello a la pintura, a los escritos, ¿cierto? Y bueno, está un poco también desarrollado también a los avances que habían en el estudio de, por decirlo de manera muy simple, de la mente humana, ¿ya? Entonces se concibió este movimiento como una forma revolucionaria de pensar y expresar ideas. Fue impulsado por el artista André Breton, principal teórico del movimiento, que en conjunto con otros miembros del grupo surrealista, estudió las investigaciones de Sigmund Freud. Es un caballero que siempre aparece como barbón, medio pelado, con lentes, que contribuyó bastante en el estudio de nuestra mente y nuestro inconsciente, ¿cierto? Y el sueño, ¿ya? Y bueno, en 1924, no él, no Freud, pero sí André Breton, realiza como lo que se conoce como el primer manifiesto surrealista, que es como la carta que fundamenta, o los fundamentos que siguen que van a seguir ellos como grupo de artistas, ¿ya? Y dos representantes destacados de este movimiento fueron Salvador Dalí, que es el típico personaje con estos bigotes extraños y con un rostro bastante especial, y René Magritte, que muchas veces la gente no lo reconoce, pero sí sus obras, porque, por ejemplo, esta es una obra de René Magritte y esta es una obra de Salvador Dalí. Cuando hablamos del movimiento surrealista, hacemos alusión a este tipo de obra. Vemos, por ejemplo, esta Jirafa en llamas. Por ahí había un grupo de rock, si no me equivoco, que se llamaba Jirafa Ardiendo. Bueno, probablemente tomaron el título de esta sección que está acá. Y si se fijan en esta obra, que también pertenece a... Es como el cuadro se integra en el paisaje, como que se robaron una sección. Y este pertenece a Magritte, ¿ya? Eh, y, por ejemplo, volvemos, esto que está en amarillo, ¿cierto? Son como las pausas que hago, ¿ya? Y volvemos al caso del collage, y este es un trabajo de George Braque, y estos elementos como anuncios, trozos de periódicos, como carbón, ¿cierto? Dibujo,
trozos de papel impreso, ¿cierto? Son como los primeros ejercicios que comienzan a desarrollarse en cuanto a la técnica del collage, ¿ya? Y dado el tiempo, vamos a llegar hasta acá, pero ya las fechas están dadas, ¿ya? Las fechas están dadas. La semana que viene cierro el tema del collage y hay un artista que es tremendo y que lo vamos a ver la semana que viene y con eso cerramos y por lo menos ya estamos claros de la fecha que toca la semana que viene y la subsiguiente. Y a ver que no tengamos ningún problema a futuro. Y nada, por favor que la gente responda cuando uno pregunte.